José Luis Herrera Celu, entrenador del Infantil A del Polideportivo Aguadulce en Segunda Andaluza Almería. Muy buenas tardes, bienvenido a la voz de la pretemporada y Celu, por primera vez, bienvenido a tu casa, bienvenido a mi canal de la voz del BAU. Buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal? Encantado de estar en tu canal. Bien, el día de hoy recibimos aquí en el canal a Celu, entrenador del Infantil A del Polideportivo Aguadulce, que nos contará por qué ha decidido continuar una temporada más vinculado a la entidad y a su vez hacerse cargo de este Infantil A, cuál es el objetivo de esta temporada. También haremos el habitual repaso resumen de la temporada pasada 24-25, volveremos a la presente campaña para hablar de los jugadores que hay en plantilla del equipo de cara a esta temporada 25-26, el cuerpo técnico que le acompañará, la pretemporada, cómo han ido las sesiones, los amistosos que han disputado durante la misma, la liga, cómo la afronta el equipo, que como ya sabéis, arranca este fin de semana en muy pocos días, y muchas más cuestiones relacionadas, en primer lugar, con el equipo, lógicamente, el Infantil A, pero también hablaremos del club en términos generales. Así es que sin más nos vamos con la primera, esta 25-26. Afrontas tu tercera temporada vinculado a la entidad, pero primera de ellas al frente del Infantil A. Pues Celu, por así decirlo, dos en una. Por un lado, porque has decidido continuar un año más en Agua Dulce y a su vez hacerlo como primer entrenador del Infantil A en Segunda Andaluza, Almería. Sí, pues en el club he decidido continuar porque creo que es un club que está creciendo bastante en los últimos años. Además de que me tratan bastante bien, me dan muchísima confianza, confían mucho en mí, el coordinador, el director deportivo. Y, y bueno, al final es reconfortarte para uno que el trabajo que hagas se vea valorado. Y por otra parte, pues he decidido coger el infantil A porque es la base que yo tenía el año pasado de la Levín, que conseguimos el ascenso autonómico, y creo que es una muy buena base de niños en la que nos hemos reforzado con bastantes niños de segundo año y algún niño que había de segundo año en el club. Es un equipo joven, pero con bastantes ganas, con bastante ilusión, y sí que me hacía a mí personalmente mucha ilusión poder hacer esa transición de fútbol 7 a fútbol 11 con estos jugadores. Perfecto, vámonos con el objetivo para esta 25-26 que os marcáis. Bueno, principalmente el objetivo nuestro es adaptarnos a la categoría. Como te digo, es un equipo joven, es un equipo donde más del 60% de jugadores es de primer año y creo que, bueno, pero son jugadores bastante válidos, aunque son de primer año, son jugadores bastante válidos para jugar en esta categoría y desenvolverse bien. Pienso que va a ser una categoría dura porque va a haber equipos bastante fuertes de segundo año que han hecho muy buenos equipos para el ascenso, pero como te digo, creo que nosotros vamos a hacer un buen papel. No quizá en las primeras semanas de la competición, porque tenemos que adaptarnos todavía a muchos factores deportivos, pero yo creo que a lo largo de la temporada vamos a hacer un buen papel en la temporada, en la categoría. Vale, más tarde pues analizaremos al completo la liga en términos generales, pero a modo de avance, quizá lo que has comentado anteriormente sea, por así decirlo, de buena fe, la más preocupación que tengan, ¿no? La máxima preocupación, esa transición del fútbol 7 al 11, que digámoslo así, es un salto considerable, lógicamente, porque de fútbol 7 a 11 hay un mundo totalmente distinto. Sí, al final los niños todavía les cuesta entender conceptos a la hora de conducir, incluso a la hora del pase, este balón, ya te digo, te tienes que adaptar a todo, te tienes que adaptar a la superficie de juego que es mucho más grande, el balón también pesa más, el balón es más grande, en fin, son muchos factores a los que te tienes que acostumbrar y bueno, pero ya te digo que pienso que hay jugadores para hacerlo y para conseguirlo. Pues bien, seguiremos hablando de la presente temporada, pero como decía al principio, ahora toca hacer el habitual repaso resumen de la campaña pasada 24-25. Recordemos que nuestro invitado en el día de hoy estaba en el club, pero no al frente de este Infantil A. Estaba entrenando a la Levín A en la categoría de Segunda Andaluza Almería. Una vez finalizada la liga, el equipo quedaba en la primera posición con un total de 80 puntos.
lo cual quería decir que por primera vez en la historia del club el equipo alevín era de autonómico. Estará esta temporada 25-26 en ese grupo 2 de Primera División Andaluza. Primer puesto, 80 puntos. ¿Qué recuerdo queda de la temporada pasada? Bueno, pues una temporada maravillosa. El año pasado fue una temporada maravillosa. Es verdad que nosotros, bueno, yo cuando firmé por el club hace 2 temporadas también me dieron la opción de llevar la Levina, que la base era mitad de primer año, mitad de segundo año, con respecto al año pasado, que era entera de segundo año. Y ya el año anterior nos quedamos a tan solo 2 puntos de conseguir el ascenso. Hasta el último partido nos la jugamos con el Cuevas, que finalmente fue el que consiguió la plaza de autonómico. Es verdad que nosotros ya para este año anterior, pues, pero para el año siguiente ya teníamos una base de segundo año hecha a la categoría de segunda, en donde pienso que tenía pues 7 o 8 jugadores de los que más calidad tenían en la provincia, incluso habiendo 5 autonómicos, yo pienso que teníamos bastantes jugadores con esa calidad para jugar en autonómico. Y bueno, recuerdo que nos queda pues, un recuerdo maravilloso porque además de conseguir el ascenso, que ha sido un hito bastante chulo para el club, personalmente los niños como grupo, como amigos, como familia, son prácticamente una familia deportiva que eso, porque ya esta sería mi tercera temporada con ellos y cada día me da más gusto entrenar con ellos y estar con ellos. Correcto, ya va a quedar para la historia del club el ascenso. Sí, la verdad que sí, la verdad que eso ha sido un hito bastante esperado. El club tenía muchas ganas de tener un equipo en autonómico con esta directiva nueva que lleva este tiempo en el Agua Dulce y la verdad en fin, pues que lo hemos conseguido y esperemos que este año consigamos más categorías arriba. Realmente es doble premio, por así decirlo. Por una parte consigues el ascenso y por otro eres el primer entrenador en la historia de la Levin A que lo consigue como tal. Sí, ya te digo que al final, bueno, los méritos, yo siempre digo que los méritos son de los jugadores, que son los que juegan en el campo. Nosotros le damos las herramientas para que jueguen mejor, para que entiendan los sistemas, para que entiendan tácticamente lo que pedimos, pero realmente los que se baten el cobre, como yo suelo decir, son los jugadores. Perfecto, dicho esto, terminamos con la temporada pasada y volvemos a la actual, a la 25-26. Y lo hacemos para hablar de la plantilla de futbolistas del equipo para esta temporada. A día de hoy hay un total de 17 jugadores en plantilla, los cuales se dividen en dos partes. 11 renuevan y 6 se incorporan. Por tanto, 11 más 6, un total de 17 futbolistas. Celu, posición por posición, desde la portería hasta la delantera, quiénes son los jugadores del infantil A. Bueno, Antonio, pues mira, en portería tenemos a Álvaro Serrano, que es un jugador de segundo año, que viene, bueno, que estaba en el club ya el año pasado. El anterior estuvo en el Parador, él ha estado siempre en el Parador, y este año ha vuelto a renovar con el club. Es un portero que tiene bastante envergadura y yo creo que este año lo puede hacer bien. El año pasado jugó en tercera infantil y yo creo que al final es un portero de planta, un portero bastante sólido y yo pienso que lo va a hacer bien. Y luego también tengo a Antonio Martínez, que viene de Vera. Ya el año pasado fue uno de los jugadores que consiguió el ascenso con nosotros. Alevín de primer año, perdón, infantil de primer año este año. Y bueno, también es uno de los porteros que más proyección pienso que tiene en el club. Es un portero que entrena 2 veces específico a la semana, tiene nuestros entrenamientos con nosotros, viene desde Vera todos los días a entrenar y cada día pues está mejorando a pasos agigantados. Luego en defensa tenemos a Pablo, que es jugador del club, el capitán, el buque insignia del Agua Dulce, es un jugador que tiene mucha garra, que tiene mucha fuerza. Y tenemos también a Marco, un jugador de primer año, joven, pero que tiene mucha altura, unos 70, y es un jugador que va muy fuerte, es un jugador técnico, saca muy bien el balón desde atrás y ha sido un descubrimiento, la verdad, porque en principio era un jugador que venía a tercera, haría entrenamientos con nosotros, pero se ha ganado el puesto y ahora mismo es un titularísimo en el once inicial. Luego tenemos también a Zacarías, que viene de elegido,
Es un jugador reconvertido porque es un jugador que nunca ha jugado en la posición de central. Pienso que tiene cuerpo y físico para jugar ahí y esta pretemporada ha estado jugando en esta posición y lo ha hecho fenomenal. Hasta él mismo se ha sorprendido y está súper contento. También tenemos en los laterales, teníamos a Guille y a Juan Martín, jugadores de primer año. Guille ya estaba en el club también el año pasado, consiguió el ascenso con nosotros. Y Juan Martín viene de Ejido, estaba el año pasado en el autonómico de Ejido. Dos jugadores del mismo perfil, jugadores rápidos, jugadores técnicos, jugadores fuertes, para ser de primer año, muy intensos, y nos pueden sorprender bastante en este año en esa posición. Y en la banda izquierda tengo a David Blanco, en laterales, David Blanco y a Hugo Castillo. David Blanco proviene de natación, el año pasado ya jugó en segunda andaluza infantil, sabe de lo que va la categoría, creo que también es un jugador súper habilidoso y rápido, le da ese empaque a la defensa y esa sabiduría de ya haber estado un año en la categoría. Y Hugo Castillo, que proviene del Autonómico del Roqueta, que también lo está haciendo súper bien. Ya te digo, se está adaptando súper bien a la categoría. Jugador también muy rápido y que yo pienso que lo va a hacer también súper bien. Y luego tenemos a Ángel, que juega de pivote defensivo. Ángel es jugador que también estuvo el año pasado con nosotros en el Autonómico. Un jugador de primer año que se está formando, que también está teniendo muy buena proyección. El año pasado fue una pieza muy clave para el ascenso, sobre todo en la parte de atrás, porque era jugador de segundo año y ya había estado el año anterior también conmigo en la categoría en Alevín de segunda. Y este año pues pienso que aunque sea de primer año como decimos, le va a costar un poquito esa adaptación, pero cuando se haga la adaptación, cada día está entrenando mejor, cada día lo veo más fuerte y es un jugador que yo confío bueno, lo tengo desde Benjamín y confío plenamente en que lo va a hacer bien. Si nos vamos a la línea de medios, bueno, tenemos a Pepi, que Pepi es también pues, uno de los jugadores iconos del club. Él ya estuvo conmigo hace 2 años en ese Alevín que se quedó a 2 puntos. El año pasado jugó en el infantil de segunda, siendo de primer año. Y este año también va a jugar en el infantil de segunda con nosotros. Jugador que juega en el medio, jugador que es súper técnico, habilidoso. En fin, es uno de los jugadores más importantes del equipo. Bueno, todos son importantes, pero al ser de segundo año y ya haber estado en la categoría, pues esa diferencia Que tiene ese rodaje de años anteriores. esa diferencia se nota un poquito. Luego tengo a Geray, que el año pasado estuvo conmigo, proviene del Roqueta, ya lleva 2 años en el club, ha vuelto a renovar este año, y es un jugador del mismo corte que Pepi, aunque es de primer año, pero es un jugador súper habilidoso en el uno contra uno, espectacular, es rápido, define muy bien, finaliza a portería, bueno, la finalización que tiene es una pasada, el golpeo, así que aun siendo de primer año, también va a ser uno de los jugadores importantes de este año. Y tenemos a Suhai. Suhai proviene también del Ejido este año. Es un jugador, vamos, yo hacía tiempo que no veía un jugador tan habilidoso, tan rápido, golpea con las dos piernas. A mí me ha sorprendido muchísimo. Yo no lo conocía porque yo estaba un poco en la categoría infantil, aún habiendo visto a mi club, al infantil el año pasado, algunos partidos. Eh, Había visto algunos jugadores, pero a él no lo conocía. Dio la casualidad que el padre nos vio en un torneo, le gustó nuestro equipo y me dijo que quería venir a probar con nosotros, probó el jugador y la verdad que ha sido un descubrimiento y es otra de las piezas muy importantes para este año. Y luego los extremos, pues tengo a José Luis. José Luis es un jugador de primer año también el año pasado estuvo conmigo en Alevín, consiguió el ascenso. El año pasado jugó el campeonato de selecciones junto con Álvaro, que ahora lo presentaré, y es un jugador que tiene un desborde bastante bueno, increíble, habilidoso, rápido. Para mí, es uno de los jugadores que más progresión puede tener durante este año. Tengo a Ethan, que también estuvo también el año pasado conmigo, jugador también de primer año, jugador que tiene mucha visión, puede jugar de medio punta, puede jugar de extremo, pero tiene una visión de juego increíble.
También es rápido, en el regate, en el uno contra uno es bastante bueno. Y ya te digo, como te estoy diciendo, es que me repito mucho, pero es que creo que los jugadores de primer año son muy válidos y en cuanto se gana la categoría va a haber un gran equipo. Y por último tengo a Álvaro y a Zahir, son dos delanteros. Álvaro estuvo el año pasado conmigo ya en el club, es un jugador del club que renueva. Y Zahir es un jugador que estuvo en el Roqueta el año pasado autonómico, un delantero puro, rápido, tiene mucha visión de juego, mucha capacidad de jugar de cara y a la hora de finalizar, pues son dos killers en el área. Tengo dos killers. Y nada, luego esos son los 17 que tenemos. En el tercera también tengo 5 jugadores. Tenemos 5 jugadores que están con nosotros, que están entrenando con nosotros, que lo están haciendo bastante bien y que durante el año lo iremos subiendo. Tenemos a Adri García, que ya también estuvo el año pasado con nosotros. Tenemos a Henry, que también fue un jugador de Alevín de segunda el año pasado. Tenemos a Alberto Cayuela, que es un delantero bastante rápido, que de hecho esta semana creo que lo vamos a llevar convocado ya, aún siendo de primer año y aún estando en el tercera. No lo vamos a llevar ya convocado porque está haciendo un entrenamiento bastante bueno. Tenemos a Hugo Martínez, que lo hemos traído del Parador, que es de segundo año. La pretemporada la ha iniciado tarde, por eso, en fin, va a estar entre tercera y segunda. Está entrenando también con nosotros. Y me queda un jugador que es Gonzalo Ramos, un lateral que también viene del Parador, bastante rápido, habilidoso, y que en cuanto se haga la categoría, pues van a ser jugadores que estén rotando constantemente con los jugadores que tenemos nosotros. Perfecto. En términos generales, la configuración del plantel como tal, ¿cómo ha sido? Pues como te contaba anteriormente, hemos renovado a 11 jugadores bastante importantes y hemos tenido 6 incorporaciones nuevas, que son bastante válidas. Como te decía, pues yo confío mucho en los jugadores de primer año. Creo que el club tiene ahí una muy buena base y entre segunda y tercera hemos confeccionado la plantilla donde hay 25 o 26 jugadores de primer año, que si este año somos realistas y el objetivo va a ser muy complicado. Si nos marcamos un objetivo, no va a ser el ascenso porque va a ser muy complicado, pero sí que queremos formar a esos jugadores para que el año que viene sí sea posible ese ascenso. Correcto. Y por otra parte, aviso a los del B que en el buen sentido, al tener 17 en plantilla como tal y las convocatorias ser de 18, siempre como mínimo le puede llegar la oportunidad a uno. Sí, claro. Nosotros en cada entrenamiento, de hecho yo los entrenamientos los estamos haciendo con 22 jugadores, 21 o 22 jugadores, depende de la sesión, porque aunque tengamos jugadores de plantilla 17 y el resto estén con el B, bueno, primero que siempre hay un hueco para uno de esos jugadores que está en el B, que por nuestra parte siempre lo vamos a llevar, siempre vamos a completar 18, pero además es un toque para decirle a los 17. Oye, hay jugadores que están apretando bastante desde atrás, no nos podemos relajar. Bien, dejamos los jugadores y pasamos al cuerpo técnico. Pues el cuerpo técnico renueva prácticamente conforme al año pasado. Hemos tenido una incorporación nueva, que es Juan. Juan es un entrenador de porteros que lleva pues, este año su primer año en el club, prepara muy bien las tareas y es verdad que la parte esa específica donde a lo mejor los entrenadores no tenemos esa posibilidad de llegar o solamente la obtenemos cuando esos jugadores hacen el específico con los porteros, pues nosotros tenemos la gran suerte que en nuestra sesión, mientras que yo hago un trabajo específico con los jugadores, los porteros están haciendo otro trabajo específico con él. Y es verdad que yo creo que le va a dar un salto de calidad a nuestros porteros porque además de sus 2 sesiones que tienen ellos de preparación específica, van a tener 2 sesiones de preparación en los entrenamientos nuestros, los entrenamientos de equipo. Entonces son 4 sesiones específicas de porteros a la semana, que eso les va a dar un crecimiento deportivo enorme. Luego, mi segundo entrenador es Pedro. Pedro lo conocí el año pasado porque el club lo puso de entrenador en prácticas conmigo. Y la verdad que es un entrenador que se ha hecho muy bien con el grupo, los niños le tienen un cariño enorme y creo que es una persona que entiende de fútbol,
es joven, es una persona que entiende de fútbol y que cada día se va a ir formando más. De hecho, el año pasado hizo el UEFA C, este año se ha apuntado al UEFA B, este año el club ya ha confiado en él y le ha dado un Benjamín. Y yo creo que va a ser a corto plazo un muy buen primer entrenador. Tengo a José Luis, mi delegado, ya también lleva 2 temporadas conmigo, está la segunda temporada conmigo, y es pues la persona, además bueno, de que la parcela de documentación, de burocracia, tema de grupo con los padres, de comunicaciones con los padres, la lleva de maravilla. También es una persona que en el vestuario da esa tranquilidad que muchas veces hace falta, porque al final las pulsaciones, ya sabes tú que en un partido suben, críticas de los niños al árbitro, que a nosotros no nos gustan, intentamos frenarlas mucho, pero bueno, quizás a lo mejor los La entrenadores no. paz, la tranquilidad. Totalmente, no. Nosotros a lo mejor estamos más centrados en la parte deportiva y él está centrado en la parte de que haya respeto, de que los niños estén tranquilos, de que incluso nosotros, si alguna vez nos alteramos, nos llama un poco la atención. Y la verdad que es una figura para mí bastante importante y que ojalá esté mucho tiempo con nosotros. Y por último, Álvaro Granados, que es la persona que se encargó el año pasado también de tener nuestra preparación física en el Alevín Autonómico, y este año hemos vuelto a contar con él para que se encargue de la preparación física de los jugadores. Perfecto. Dicho esto, dejamos la plantilla de jugadores y cuerpo técnico y pasamos ahora a la pretemporada, que como ya sabéis, cuando llegamos a esta pregunta la dividimos en dos partes. Primero, las sesiones de trabajo y posteriormente analizamos los amistosos que habéis disputado durante la misma. Bien, la pretemporada comenzaba el pasado mes de agosto, el día 4. En términos generales, ¿cómo han ido las sesiones de trabajo? Pues las sesiones de trabajo han ido bastante bien. Nosotros empecemos el día, como tú bien has dicho, el 4 de agosto. Hemos tenido la gran suerte de que el club ha hecho un esfuerzo. Bueno, yo ya el año pasado ya hicieron un gran esfuerzo porque entrenábamos siempre en campo. Este año han hecho el mismo esfuerzo para que nosotros tengamos todos los entrenamientos en campo. Y la verdad que en líneas generales ha sido una muy buena temporada en la que hemos podido trabajar todos los aspectos que teníamos previstos. Eh, la parte de la preparación física, la parte de táctica, en fin, hemos Los sabido, conceptos. hemos podido completar las sesiones como estaban previstas. Totalmente de acuerdo. Hace un par de días que estuvo aquí con nosotros Víctor Hugo, entrenador del cadete A esta temporada, que nos comentó el grandísimo esfuerzo que ha hecho el club para que los equipos tengan campo desde primera hora. Sí, sí, ya te digo que yo, bueno, Víctor Hugo es un pedazo de incorporación para este año. Yo estoy muy contento, además que soy muy amigo de él desde hace mucho tiempo y estoy súper contento porque pienso que es un entrenador bastante válido. Pues como te dice Víctor Hugo, yo ya el año pasado pude comprobar que el club hizo un gran esfuerzo porque tuviéramos por alquilar esos campos y que tuviéramos esa posibilidad de entrenar desde muy pronto, porque al final las competiciones es que empiezan bastante pronto. En septiembre, si nosotros empezáramos a entrenar a finales de agosto y empezamos a competir a mediados de septiembre, pues no nos daría tiempo ni a hacer ni a completar la mitad de las sesiones que se preparan durante el verano para esa condición de los jugadores. Claro, vas tarde. Las fechas están perfectas. A ver, esta semana no la contamos de pretemporada como tal porque ya es previa a la semana liguera, pero en términos generales ha sido un mes aproximadamente. Sí, esta semana ya de competición, yo ya la tengo catalogada como competición en mi trabajo, en mis tareas. Y bueno, pero sí, ha sido pues, prácticamente septiembre entero y la primera semana, perdón, agosto entero y la primera semana de septiembre. Bien, de las sesiones de pretemporada nos vamos a los amistosos, que han sido un total de 3 más la previa de la Níjar Cup. Sí, pues el primer amistoso lo jugamos con Motril, con un equipo de Motril, que también va a militar en segunda andaluza. Me pareció un gran equipo, es un equipo que ya el año pasado jugaba en infantil de tercera, que este año se ha reforzado y aunque tiene algunos jugadores también de primer año, pero la gran mayoría son de segundo año,
y pienso que va a ser un equipo que va a hacer una temporada allí increíble. De hecho, también ha estado en el torneo este de la Níjar Cup y se ha metido en las fases finales. El segundo amistoso fue con el cadete del natación, donde perdimos 2-0, pero ahí ya el equipo se empezó a ver más rodado. Empecemos a ver algunas de las condiciones físicas de nuestros jugadores en las que ya, en fin, ya se estaba viendo que se podía competir, que los niños de primer año también pueden competir contra niños más grandes. Y de juego, a nivel de juego, pienso bueno, que con balón fuimos bastante superiores, tuvimos bastantes ocasiones de gol, aunque pues, en fin, ese físico, esa fuerza, jugadores incluso 3 años más grandes que nosotros, pues se llevaron el gato al agua, como se suele decir, y ganaron 2-0. Y luego el último amistoso, jugamos con el poliegido de nuestra liga, el poliegido, el que es solo Sí, poliegido. Poliegido Club de Fútbol entrenado por Jesús Vázquez. Por Jesús Vázquez, correcto. Ganamos 2-1 y la verdad que ahí ya se vio un poquito más de nuestro nivel y de nuestras características de juego y de lo que va a ser un poco o de cómo queremos enfocar un poco esta temporada. En la Níjar Cup, bueno, sensación agridulce porque competimos muy bien con el Español de Albolote. El Español de Albolote viene de misma situación que nosotros. Ellos han ascendido también al Levino Autonómico, tiene una base grande de primer año, niños que recuerdan un segundo año, un equipo muy intenso y fue un partido bastante competido, ganamos 2-0 y se jugó bastante bien. Cantoria lo ganamos con bastante solvencia, es un equipo que estaba en nuestra liga y se ha retirado. Se ha retirado porque hablando yo con el entrenador, me dijo que tenía muchos jugadores de primer año y que preferían jugar. Y luego pues lo que te digo, el sabor agridulce, que juguemos con el Ejido 1969 y con la Cañada de nuestra liga, y se perdieron los dos partidos. El primer partido se perdió porque pienso que el Ejido tiene un gran equipo, tiene jugadores con bastante fuerza, jugadores que son habilidosos, que saben de lo que va la categoría, porque es un equipo de segundo año completo y ya llevan un año entrenando en la categoría. Y, y luego la Cañada es un equipo joven, un equipo de primer año, el equipo de Julio, que pienso que va a hacer un buen trabajo también. Y bueno, ya también fue a última hora, fue un partido un poco raro. Ahí realmente no podemos sacar ninguna conclusión de ese partido Demasiado porque desgaste, ¿no? sí, yo pienso que también ya era última hora, veníamos de perder contra el Ejido, que aunque veníamos de afrontar dos victorias, estábamos con ilusión a la hora de jugar con el Ejido. Se perdió y se perdió de una forma en la que se perdían muchos duelos, se perdían y los jugadores yo creo que se vinieron un poquito abajo y bueno, en fin, fue un poco desastroso ese partido. Bien, terminamos con la pretemporada y pasamos ahora a la competición oficial, a la Liga 2025-2026. Hago brevemente el resumen con las novedades que hay en cuanto a equipos se refiere si comparamos la categoría con la temporada pasada. En el apartado de descensos, un equipo viene de descender del grupo 2 de Primera Andaluza, que es la Unión Deportiva Ciudad de Roquetas. Y por otra parte, un total de 5 equipos consiguieron el ascenso la temporada pasada procedentes de los distintos grupos de la tercera andaluza infantil, que fueron el Poliegido Club de Fútbol, Almería Futsal, Albos B, Cuevas Club de Fútbol y el Atlético Macael. ¿Cuándo empieza la liga? Pues lo hemos comentado anteriormente, arranca este fin de semana, sábado 13 y domingo 14. El equipo debutará en casa, lo hará frente a la Unión Deportiva Pavía. Ya la semana siguiente, jornada número 2, primera salida fuera de casa, rumbo a Almería para mediros al Almería Futsal. Mister, mirando el calendario y la categoría, ¿cómo afronta el equipo la Liga 25-26? Bueno, Antonio, pues como te he dicho, pues vamos a ser cautos, vamos a ir paso a paso, vamos a ir haciendo que los jugadores se sientan cómodos en la categoría, que vayan descubriendo lo que se van a encontrar este año, porque como te digo, pues hay muchos jugadores de primer año. Pienso que no va a ser fácil, de hecho la primera visita que tenemos pues, no es nada fácil, es el Pavía, un equipo de segundo año que ha ganado la Níjar Cup esta semana y pienso que va a ser un equipo bastante duro al que nos vamos a enfrentar.
segunda semana con el Almería Futsal, un equipo recién ascendido. No lo hemos visto, es verdad que no hemos tenido la suerte de verlo. Y esperemos encontrarnos pues, un equipo al que podamos competirle. Y como te he dicho antes, pues creo que va a ser una liga en la que no, bueno, yo siempre, yo siempre soy optimista, pero me gusta ser realista. No creo que vayamos a estar peleando por un ascenso, pero sí que vamos a estar compitiendo y compitiendo con todos los equipos, da igual que sea el primero, el segundo o el último. Entonces, el sábado a las 12, ¿dónde hay que estar? A las 12 hay que estar en el campo de Agua Dulce, el campo municipal de Agua Dulce, animando al poli. Efectivamente, horario de la primera jornada, sábado 13 de septiembre, Polideportivo Aguadulce, Unión Deportiva Pavilla. Con la liga finalizamos el bloque principal que, como ya sabéis, era hablar del infantil A. Por tanto, dejamos el número 1 y pasamos al bloque número 2. Por orden cronológico, vamos primero con el primer equipo. Bien, pues es un equipo que se ha formado este año, llevamos mucho tiempo sin que el club tuviera un equipo senior. Es un equipo joven, un equipo ilusionante, un equipo donde mi segundo entrenador también está haciendo de entrenador auxiliar ahí con Jorge Valdivia. Pienso que pueden hacer una buena campaña, han tenido muy buenos resultados en la pretemporada, incluso empataron a cero con el Poligido 1969, el recién descendido de tercera. Y pienso que es un equipillo que, vamos, que este año puede conseguir el ascenso sin problema ninguno. Y pasamos ahora a la cantera. Bien, por la cantera, pues como te he dicho antes, el club está haciendo las cosas bastante bien, además de invertir en, bueno, en fin, en materiales, en la parte deportiva, está invirtiendo mucho en traer a muy buenos formadores. Este año tenemos con nosotros a Víctor Hugo, que viene del Roqueta y que ha hecho unas campañas súper buenas donde ha estado. Este año yo creo que va a hacer también una muy buena campaña en el Cadete A porque tiene un equipo bastante chulo, aunque yo siempre le digo que este año es el suyo y jolín, que pasito a pasito, pero yo pienso que va a hacer un año espectacular y yo creo que nos va a dar una alegría este año al club. Ha venido Radu también de la Cañada, que va a llevar el cadete B, está también ayudándole a Pablo con el alevín autonómico y también pues, una persona pues, que súper conocida en la provincia, sabe de lo que va este deporte, lleva más o menos el mismo tiempo que llevo yo, lo conozco de hace muchísimos años, cuando empecemos los dos a entrenar, y nada, pienso que también va a hacer un buen papel este año en el club. Y luego, pues, bueno, ya como te he dicho, la cantera, pues, tenemos el alevín autonómico, que tiene para mí 12 muy buenos jugadores. Pablo es una persona también que sabe mucho de fútbol, que le gusta mucho, que lo vive y es apasionado del deporte. Y también tenemos esa esperanza de que va a hacer una gran temporada. Al final el objetivo del autonómico es pues, salvar la categoría, mantenerse lo más alto posible y eso, y formar jugadores para que nosotros, pues, infantiles, cadetes, el día de mañana podamos ir nutriendo esa base que está haciendo el Polideportivo Aguadulce de jugadores, que es que para mí lo están haciendo bastante bien. Y por otra parte, la tecnificación con Radu y con Víctor Hugo, ¿cómo va? Bien, bien, muy bien. El otro día hablando con Radu me dijo que tenían un montón de jugadores, que se habían inscrito un montón de jugadores que todavía realmente no están la gran base del club, o sea, perdón, todo el total de niños no estaban entrenando aún. El Benjamín se ha incorporado esta semana pasada, el Benjamín de cuarta también se ha incorporado esta semana pasada, y el de tercera. En fin, había muchos niños que todavía no habían podido saber que hay tecnificación y según me comenta Radu, cada día hay nuevas inscripciones y bueno, con respecto a los formadores, pues qué te voy a decir, pues dos magníficos formadores de la tecnificación. Totalmente de acuerdo. Mister, sin más, nos vamos con la última. Mensaje a la afición desde aquí porque hay que asistir esta temporada a los partidos del Polideportivo Agua Dulce. Bueno, pues yo pienso que la gente afín a nuestro club y la gente cercana
tienen que asistir porque, bueno, en fin, el año pasado ya se creó un caldo de cultivo de afición bastante chula. Yo personalmente a nuestros partidos, un partido de Alevina de segunda andaluza el año pasado podía haber perfectamente 120, 130 personas viendo ese partido, animando con bombos, con bufandas. Hablando con el presidente me decía, es que eso lo estamos consiguiendo poco a poco porque eso nunca, antiguamente, hace ya muchísimo, hace muchos años, no se había vivido ese ambiente en el poli. Y la verdad que, pues, en fin, es de agradecer porque los niños se motivan, a mí se me ponen todos los pelos de punta cuando veo pues, a los padres moviendo bufanda, con bombos, animando para bien, porque ya sabemos lo que es el fútbol, que últimamente hay muchos gritos, muchos insultos, y en fin, cuando es para bien, cuando es para animar a jugadores, cuando no hay un mal ambiente, pues es ilusionante y emocionante. Y pues solamente pedir a la afición que tengan paciencia con nosotros, que saben que somos un equipo joven, que va a dar resultados, porque al final en el fútbol se mira mucho los resultados. Poquito a poco van a salir, pero que son una pieza clave para que nosotros podamos seguir girando este motor. Pues lo que así sea por una parte en lo que respecta al tema principal en el día de hoy, el Infantil A del Agua Dulce, la mayor de las suertes para esta temporada, jugadores, cuerpo técnico, directiva y afición, que sea una gran campaña para todo el equipo. Por otra parte, ya eres el segundo entrenador que pasa por aquí en esta edición de 2025. En la sección de la voz de la pretemporada estuvo Víctor Hugo hace unos días. En el día de hoy has estado tú y también decir que van a pasar más entrenadores del club. Y todo aquel entrenador vinculado al Polideportivo Aguadulce que desee asistir a esta sección de la pretemporada, como han hecho Víctor Hugo y como está haciendo en el día de hoy, Celu sabe que tiene las puertas abiertas, aquí puede presentar su equipo con total libertad en ese sentido. Y ya por último, Mister, en lo personal, muchas gracias por haber aceptado la llamada de la voz del BAU y por haber representado al Infantil A del Polideportivo Aguadulce aquí en mi canal, en esta sección de la pretemporada. No, Antonio, muchas gracias a ti por haber confiado en nosotros, por darnos voz a los entrenadores, a los entrenadores de base, que es bastante importante que haya una persona que nos dé voz y encantado de estar aquí cada vez que me llame. Muchas gracias a vosotros. Bien, hasta aquí llega esta nueva entrega de La Voz de la Pretemporada, hoy con José Luis Herrera Celu, entrenador del Infantil A del Polideportivo Aguadulce en Segunda Andaluza, Almería.